y hoy contamos con la presencia súper de Daniel Balmaceda, que nos acompaña en esta oportunidad. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Dani y hola a todos, muchas gracias, aquí estamos. Estamos muy contentos de esta convocatoria, de tenerlo a Daniel con nosotros, para compartir, como les decía, esta charla y este momento tan particular. Así que si estamos todos listos, Daniel, te dejo entonces con nuestra audiencia. Dejamos las preguntas para el final, como hacemos siempre. Independientemente de ello, les cuento que, como hacemos habitualmente, nosotros les pasamos todas las dudas e inquietudes que fueron apareciendo, y Daniel de alguna manera también organiza un poco su disertación en función a las inquietudes que van teniendo, y ojalá podamos responder a todas ellas. Así que sin nada más para decir, es todo tuyo, Daniel. Bienvenido, te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias Dani, bueno, gracias a la consultora y a todos los que se sumaron. Como dijo Daniela, lo que hizo fue pasarme todas las preguntas, todas las consultas que iban surgiendo, así que obviamente algunas se me va a escapar, pero voy a tratar en la charla sobre el 9 de julio y la Declaración de la Independencia, hablarles de todo eso. Por eso si me ven mirar para un costado es porque voy espiando preguntas que me fui armando para poder contestarles o poder responder a esas inquietudes. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos dos fechas patrias nosotros, como pasa en algunos casos con muy pocos países, ¿no? Siempre la Argentina ahí al tope con ¿para qué vamos a tener una si podemos tener dos, ¿no? 25 de mayo de 1810 y 9 de julio de 1816. ¿Cuáles son las diferencias? El 25 de mayo lo que logramos es un gobierno autónomo. Empezamos a tener autonomía, un gobierno que ya no nos llovía, no nos llegaba desde España, con los virreyes o gobernadores antes, sino que lo elegíamos entre nuestra gente. Autonomía. En 1816 lo que logramos es tener un Estado soberano. Es decir, que son dos pasos que se dieron y que evidentemente fueron tan importantes que podemos marcarlos los dos como cruciales. Ahora, cuando se habla de cuál es la fecha más importante, esas preguntas de cuál es más importante son más de una categoría deportiva que otra cosa. En realidad, lo que tenemos que marcar es que es verdad que en la época de escolar teníamos mucha más empatía con el 25 de mayo que con el 9 de julio. Y no solo en Buenos Aires. Esto también ocurría en muchas partes del país. Mayor empatía con el 25 de mayo y mayor dificultad para entender el 9 de julio. Y esto les explico mi teoría. Para mí resulta que cuando nosotros éramos chicos entendíamos el 25 de mayo como un hecho concreto. Es decir, el 25 de mayo hubo una revolución y al otro día el virrey no estaba y había una junta gobernando. En cambio, la situación del 9 de julio era abstracta, es decir, nos declaramos independientes y eso para la comprensión, sobre todo en épocas de primaria, era bastante difícil de asumir, de entender. También ocurrió lo mismo con respecto a los tiempos. La Revolución de Mayo, con cierto grado de simplificación, la resumíamos en una semana, ¿no? Del 18 al 25 de mayo, todo lo que En cambio, el 9 de julio, la independencia, fueron 10 meses de acción del Congreso de Tucumán en Tucumán. Son 10 meses, y además en la primera junta había 9 miembros, mientras, ya hablo en términos de estudio, eran 9 nombres, 9 personas que teníamos que más o menos individualizar, mientras que los que declararon la independencia eran 29. Para colmo, nosotros decíamos, y sí, Saavedra, Paso Moreno, Ascuénaga, Alberti, bueno, no sé, Larrea, Mateu, compañía. Y en el otro, no solo teníamos que saber los nombres, sino decir de dónde provenían. Ah, Cabrera, diputado por Córdoba, Anchorena, diputado por Buenos Aires, así, ¿no? Massa, por Mendoza, bueno. Evidentemente para el conocimiento del 25 de mayo estaba todo mucho más resuelto
Y además, a esas figuras del 25 de mayo las conocíamos un poco mejor, porque de algunos sabemos qué pasó después. Belgrano, qué hizo después, Moreno, en qué anduvo, qué sé yo, Castelli, que tuvo otra actividad posterior militar, ¿no? Paso, que estuvo en la primera junta, en la Junta Grande, en el primer triunvirato, en el segundo triunvirato, en la Asamblea del año 13, en el Congreso de Tucumán. Paso, estaba en todas las fotos de la época. Bueno, las figuras del 9 de julio son mucho más difíciles de conocer, sus biografías y su actuación posterior. Sabemos que Laprida presidió el Congreso de Tucumán en el mes de julio, pero no sabemos mucho de su actividad posterior. Así que todas esas son cuestiones que nos hacen ver a la Revolución de Mayo como mucho más entendible y aceptable que lo que era el 9 de julio. Muy bien. Ahora, lo que primero deberíamos plantearnos ya concretamente hablando del Congreso de Tucumán es por qué se pensó en un congreso. Bueno, en mayo de 1810 lo que tuvimos fue una junta que comenzó a gobernar en forma provisoria, se llamó Junta Provisional Gubernativa, de la soberanía del señor don Fernando VII, era más largo el nombre, pero Junta Provisional Gubernativa, porque estaban esperando que se sumaran los diputados del interior para formar un gobierno más federal, diríamos ahora, ¿no? Y bueno, esa fue la primera asamblea de la que se habló en aquel tiempo, lo que fue la Junta Grande, ¿no? Entonces, tuvimos una asamblea que fracasó muy rápido, esta Junta Grande, no terminó de arrancar, y después tuvimos una segunda asamblea ya mucho más concreta, que fue la asamblea del año 13, que estuvo actuando en Buenos Aires también, igual que la Junta Grande, en lo que es hoy el Banco Provincia, en la calle San Martín y Bartolomé Mitre. En esa manzana estuvo la asamblea del año 13. Mientras tanto, en todo este periodo después de la Junta Grande, tuvimos 2 triunviratos y una serie de directores supremos. Y esta serie de directores supremos mostraban lo endeble que era institucionalmente nuestra región. Porque tuvimos, primero, a Posadas. Posadas estuvo alrededor de 11 meses. Después vino Alvear, que era sobrino de Posadas, estuvo 96 días. Después lo nombraron a Rondó, pero Rondó estaba en el norte, entonces lo nombraron a Álvarez Tomás. Sobrino político de Belgrano, Ignacio Álvarez Tomás. Bueno, es decir, que había una serie de gobiernos que no terminaban de afincarse, pero lo importante de Álvarez Tomás es que justamente el que fue el que planteó un estatuto, o mejor dicho, lo que planteó fue crear una junta de observación que nunca había pasado, un grupo de gente que controlara al Ejecutivo. Se llamaba Junta de Observación. Y esta Junta de Observación fue la que planteó el estatuto, lo que nosotros conocemos como estatuto de 1815, cuyo principal artículo planteaba la necesidad de convocar un congreso. El tercer congreso, podríamos decir, en la historia, la breve historia de las Provincias Unidas. Así que Ignacio Álvarez Tomás, la Junta de Observación, estatuto de 1815, y empezar a reunir a todos en un congreso. ¿Pero dónde? Es decir, ya dijimos por qué era un congreso, necesitábamos tener toda la representación, pero en Buenos Aires no. O sea, más bien diríamos, ¿dónde es? ¿Dónde no? En Buenos Aires no. Había mucho enfrentamiento con Buenos Aires a esa altura, ya se habían vivido las malas experiencias del 11 y del 13, así que Buenos Aires no era la opción. Y se eligió Tucumán. Bueno, Tucumán, hay muchos motivos muy importantes por los cuales se eligió Tucumán. El primero podríamos decir que era una ciudad equidistante. Si nosotros medimos la distancia entre Chuquisaca y Tucumán, y entre Buenos Aires y Tucumán, es prácticamente la misma. En los términos de aquel territorio,
Tucumán estaba por el centro. Hoy diríamos Córdoba. Bueno, en ese momento Tucumán era como el centro. El otro motivo importante es el sacrificio del norte. Esto también era muy tenido en cuenta ya para esa época. El epicentro de la guerra de la independencia fue el norte. Eso hizo que las provincias más sacrificadas fueran Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja. Claramente, no solo las más comprometidas, porque allí era el teatro de la guerra, sino que ellos fueron los más castigados por los impuestos, tuvieron que dar sus hijos, sus maridos, para pelear, o sea, aportar los recursos humanos. Obviamente eran los que necesitaban una especie mayor resarcimiento de toda esta situación que había decidido Buenos Aires en su momento y que estaba resolviéndose en esa zona que además era una zona franca, una zona gris, porque en ciudades como San Salvador de Jujuy, y la mitad de la población era realista y la otra mitad era patriota. Y no digo españoles porque obviamente el concepto eran de los realistas, los que querían seguir a la realeza, a Fernando VII. Así que la elección de Tucumán tuvo que ver principalmente con esas prerrogativas, y además agreguemos que la batalla de Tucumán fue una de las grandes noticias para los seguidores de la Revolución de Mayo, porque de haber sido vencido Belgrano en 1812, el 24 de septiembre, en Tucumán, tal vez los ideales de Mayo se hubieran terminado inmediatamente. Bueno, esa fue la elección de Tucumán. Y ahora pensemos, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué la casa? ¿Por qué esa casa? La casa histórica de Tucumán. ¿Por qué la casa histórica se eligió? ¿Por qué no el Cabildo? El Cabildo estaba a 2 cuadras, cruzando la plaza, digamos, la casa histórica de Tucumán. Quienes han ido saben que caminan 2 cuadras, llegan a la plaza, donde está la iglesia, y si cruzan la plaza, del otro lado estaba hoy el gobierno, pero antes el Cabildo. ¿Por qué no en el Cabildo? Bueno, hay 2 motivos por los cuales no se usó el Cabildo de Tucumán para este tipo de reunión. El primero era que allí deliberaba el gobierno de Tucumán, o sea, los legisladores locales, los miembros del cabildo de la ciudad. Entonces, no se podía tener a los locales y a los nacionales en un mismo lugar. Y el otro era que estaban en refacciones en esa época. Por lo tanto, también tenía una limitación de espacio muy grande el cabildo. Así que en ningún momento se planteó como una posibilidad que fuera en el cabildo. Y se buscó una casa que tuviera, que estuviera en poder del Estado. En realidad en poder del Estado, que estuviera alquilando el Estado. Y la casa histórica, en la calle Matriz, porque es la calle que desembocaba en la iglesia Matriz, en la catedral, la casa histórica era rentada por el gobierno hacía varios años. De hecho, recién mencioné la batalla de Tucumán, en esa época funcionó como hospital para los heridos de la batalla, la casa histórica. Y además funcionaba como aduana interna. Esas eran las oficinas. Se las habían alquilado a Francisca Bazán de Laguna. Resulta que muchos años atrás, Francisca Bazán se casó con Miguel Laguna, y en aquel tiempo, le digo a las chicas, en aquel tiempo las chicas venían con dote, venían con una propiedad, con un montón de cosas interesantes. No sé si está pasando últimamente, pero en aquel tiempo llegó Francisca a los brazos de Miguel con una casa, una gran casa. Muy bien. En realidad, esa casa pasó a ser la casa de Laguna, y ahí vivió toda la familia. Murió don Miguel, doña Francisca vivió un tiempo, pero ya se la administraban los chicos cuando la alquilaron, y hacia 1816 ya no vivía doña Francisca Bazán. O sea que la casa era alquilada para aduana por el gobierno de Tucumán y pertenecía a los hijos de Francisca y de Miguel. Y en realidad tampoco habían alquilado toda la casa el gobierno. Lo que había alquilado eran unos
unos ambientes pasando el patio principal. No vivía nadie en esa casa, pero pasando el patio principal, en lo que serían los salones de la familia, allí alquilaron esa parte. El frente de la casa no estaba alquilado por el gobierno. El frente de la casa, como era habitual en aquel tiempo, se alquilaba a comerciantes. Eso pasaba en todas las ciudades, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe. Los frentes de las casas se alquilaban a alguien que necesitara estar dedicándose al comercio. De hecho, la Casa Histórica de Tucumán, en su frente, tenía negocios de compra de, no sé, comprar mate, yerba, digamos como objetos o elementos de pulpería. Cuando nosotros vemos a veces en algunas, en algunas representaciones a la gente aferrada a los barrotes a las rejas de la casa de Tucumán, y estarían comprando yerba en realidad, porque, insisto, la sala de reunión era interna y tampoco tenía rejas. Las ventanas internas no tenían rejas. Bueno, una cosa más sobre la casa histórica. La cantidad de diputados, iban a ser 30 o un poco más, ameritaba un espacio tan amplio que la casa no lo tenía, que hubo que tirar una pared abajo para armar un salón lo suficientemente amplio para que entraran todos. Algo que nos recuerda claramente al Cabildo Abierto, el Cabildo Abierto del 22 de mayo, en donde, bueno, eran muchos más, eran 250 los que concurrieron a la reunión, y no había adentro del Cabildo un espacio para tanta gente, con lo que ustedes saben que se reunieron en el balcón de Cabildo, que era un balcón largo, tenía 5 arcos de cada lado. En ese balcón se cubrió con tapices por el frío y por los curiosos, se cubrió con tapices, se hizo un balcón cubierto, y entonces allí se reunieron en 1810. Bueno, aquí tiraron abajo una pared, armaron un salón grande y tenían una gran ventaja este lugar, que tenía araña de velas. Tenía araña de velas. Si en algún momento los diputados querían reunirse por la tarde, algo muy poco habitual en aquel tiempo, contaban con una iluminación para hacerlo, ¿no? Muy bien. Ya sabemos por qué Tucumán, por qué esa casa y por qué un congreso. Ahora hablemos un minuto del panorama. El panorama era negro en aquel tiempo. Fernando VII había retomado el poder en España. Ya no había dejado de ser prisionero de Napoleón, había caído Napoleón, después volvió a subir, pero no importa. Fernando VII ya había retomado el poder y había generado con las otras monarquías lo que se denominó la Santa Alianza. Una Santa Alianza era una alianza entre las monarquías para que cualquiera de ellas que se viera amenazada, respondieran todos frente a esa situación. Y se estaba preparando una flota que iba a traer al Río de la Plata unos 20.000 hombres, al Río de la Plata. Y no 20.000 hombres de, che, ¿quién quiere subirse? No, 20.000 veteranos que habían peleado y que habían vencido a Napoleón. O sea que era una situación bastante compleja. ¿Y por qué el Río de la Plata? Porque en ese momento las llamas de la revolución no estaban encendidas por toda América. Digamos, la situación más compleja era el Río de la Plata. Así que ese era el panorama cuando se convocó a las provincias a participar del Congreso de Tucumán. ¿Cómo se hizo? A partir del estatuto del año 15, se le pidió a cada una de las provincias que eligieran a sus representantes para enviar a la ciudad de Tucumán. Y no era necesario que uno perteneciera a esa provincia. De hecho, voy a dar uno de los tantos ejemplos que hay. Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón, era porteño y fue elegido por San Luis. Y fue elegido por San Luis porque él estuvo durante una época desterrado en San Luis, y entonces de esa relación que tuvieron con Pueyrredón, lo eligieron para que los representara. Y Pueyrredón estaba en Buenos Aires, ya vamos a ver ese tema. Bueno, el panorama políticamente estaba complicado, internacionalmente, en lo que respecta a la política internacional estaba complicado. Fernando había vuelto al poder. La economía de nuestra región estaba totalmente devastada.
una de las situaciones más complejas de la economía durante la Guerra de la Independencia era aproximadamente 1815, 1814 también un poco, 1816. El panorama era muy complejo. Y además, teníamos un problema. Cuando ya empezaron los diputados a viajar a Tucumán, llegaron las noticias de la caída de Sipe-Sipe. ¿Qué es la caída de Sipe-Sipe? Nosotros habíamos avanzado con Castelli en la primera campaña al norte, con sana intención de llegar hasta Lima, pasando todo el Alto Perú, todo Bolivia, y nos vencieron en Huaki, el desastre de Huaki. Retomó Belgrano, ganamos en Tucumán, ganamos en Salta, Vilcapugio de Ayohuma. Volvimos a rebotar en el Alto Perú. Tercera posibilidad, Rondó, José Mamita Rondó. Los soldados le decían Mamita porque dicen que era medio débil de carácter. Bueno, José Rondó empieza a marchar, en Sipe-Sipe lo vencen. ¿Cuándo? Cuando se estaba ya organizando el Congreso de Tucumán. Lo que hacía que el ejército nuestro empezaba a retroceder y el realista empezaba a bajar, con lo que Tucumán tampoco era un lugar fantástico para ir a debatir ni para nada. Muy bien. Además de todo ese panorama complejo, estaban los propios resquemores de los diputados. Hace unos minutos les mencioné a Porredón. Porredón escribió, cuando se enteró, o sea, Porredón se enteró, escribiendo de San Luis, diciéndole, mire, lo elegimos, vas a representarnos. Y él dijo, no tenía muchas ganas de ir. Entonces dijo, escribió a un amigo, le dijo, si no veo, no lo veo al Congreso seguir una marcha honesta y majestuosa, le hago un corte de manga y me vuelvo a mi casa, dice una carta. Un corte de manga y me vuelvo a mi casa. Allí estaban los diputados. Es decir, también pensando que esto iba a ser un congreso más, una de esas cosas que ya habían vivido, y algunos iban con estos resquemores. Bueno, pero finalmente, a pesar de todo este panorama, comenzaron a marchar, llegaron primero algunos de los de Cuyo, llegó Godoy Cruz, llegó Massa, Juan Massa, de Fray Justo Santamaría de Oro, y ahí también hay que tener en cuenta esta cuestión de las regiones. Cuyo era como un bloque sólido, el norte, por otro lado, Buenos Aires por el otro, Córdoba, el litoral. Bueno, el litoral decidió no participar. El litoral incluía la banda oriental, o sea, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la banda oriental decidieron no participar, ¿no? Misiones no existía en esa época. Córdoba se sumó, pero estaba muy enfrentada a Buenos Aires y también un poco enfrentada con el norte. Mendoza se llevaba más o menos bien con Buenos Aires, Cuyo se llevaba más o menos bien con Buenos Aires y más o menos con Mendoza, con el norte. Y en el norte, medio se llevaban mal entre todos. O sea, era una complejidad total, pero fueron cayendo. Inclusive es muy curioso porque uno, digamos, iban llegando los diputados y no se podía empezar a sesionar porque no había quórum, hasta que finalmente, el 24 de marzo de 1816, cuando se vio que había ya 2/3, que se había logrado el quórum, comenzaron las sesiones. Increíble, decía que en ese momento todavía faltaban diputados de Tucumán. Claro, uno dice, ¿cómo faltaban diputados de Tucumán? ¿A dónde los fueron a buscar los diputados de Tucumán? No, las cuestiones políticas hacían que todavía no se había definido quiénes iban a ser los representantes en Tucumán. Entonces, no se trataba de, no, esperá, porque aquellos que venían en galera lentamente, no, algunos, los de Buenos Aires no tardaron tanto, bueno, Buenos Aires tenía muchos representantes porque era por cantidad de representantes por población, así que algunos llegaron bastante pronto, y otros, inclusive hubo alguno en Buenos Aires que fue elegido viviendo en Buenos Aires, elegido por alguna de las ciudades del Alto Perú, que nunca llegó, porque nunca tuvo un mango para ir. Y se quedó en Buenos Aires esperando a ver cómo hacía para llegar. Cosas que nosotros decimos, ¿cómo? Subite a la carreta de no sé quién y andá. Bueno, Saniartú, por ejemplo, es un diputado elegido en el Alto Perú que nunca viajó, que se quedó en Buenos Aires porque dice que no tenía plata para viajar. Bueno, empezaron a llegar, comenzaron las sesiones el 24 de marzo y
les mencioné, por ejemplo, a Godoy Cruz. Godoy Cruz era uno de los más jóvenes del grupo. El más joven, tenía 23 o 24 años. Después había muy mayores, de 60 y pico. Godoy Cruz, que ahí estableció una muy buena relación con Pueyrredón, por ejemplo, y que era como un pollo de San Martín. Todos los de, ya le digo, todos los de Cuyo tenían muy buena relación con San Martín. Laprida, Massa, Oro, todos tenían buena relación con San Martín. Pero Godoy Cruz era como el pollo del general San Martín. Y esto lo menciono porque en las láminas del 9 de julio nos están faltando dos figuras fundamentales que son San Martín y Belgrano. San Martín y Belgrano fueron fundamentales para la Declaración de la Independencia y para el Congreso de Tucumán. Miren, San Martín estaba en Mendoza alistando un ejército, preparando los hombres, las armas, los pertrechos, todo. Mientras preparaba todo eso, estaba muy atento a la actividad del Congreso. Mientras tanto, Belgrano había estado en misión diplomática en Europa, se había ido con Rivadavia a una misión diplomática en Europa, en Londres principalmente, Río y Londres, fue así. Volvió sin buenos resultados de esa misión y estaba en Buenos Aires cuando comenzaron a marchar los primeros que fueron los primeros diputados al Congreso. Y también estaba muy atento a todo lo que estaba ocurriendo durante esos días. Es más, uno se pregunta, ¿cómo no eligieron a Belgrano entre los diputados? Bueno, cuando fue la elección en Buenos Aires, los diputados, Belgrano todavía no había vuelto del viaje, sino era claramente uno de los candidatos a formar parte por su prestigio militar, como economista, etc. Pero fíjense, estos dos hombres que mencioné, que casi nos pondríamos de pie, por supuesto. Belgrano ya había mostrado claras intenciones de avanzar hacia la independencia. Había creado la bandera y había instalado en Rosario dos baterías a las que él le dio el nombre de Libertad e Independencia. 1802, independencia, una palabra que en Buenos Aires decían independencia, ¿no? Bueno, y San Martín estaba preparando un ejército libertador para hacer la campaña, ¿cuál? No voy a hacer la de Castelli, la de Belgrano, la de Rondó, de ir hacia el norte, sino que me voy para Chile y por agua llego a Lima, ¿no? Algo que todos sabemos, bueno, se los hago así porque ustedes me ven al revés. Muy bien. Entonces, los dos tenían ya claramente el concepto de independencia como algo fundamental. San Martín, durante el Congreso de Tucumán, le mandó 43 cartas a Godoy Cruz, a Tomasito. 43 cartas. Estaba un poco inquieto, ¿no? El 12 de abril, acá tengo un poquito de texto de la del 12 de abril, que decía, ¿hasta cuándo? Es la más conocida, ¿no? ¿Hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia? ¿No es ridículo acuñar moneda, tener pabellón, cucarda nacional y hacer la guerra al soberano del cual dependemos? No tiene sentido, decía, ¿no? Y escuchen lo que decía Belgrano en una carta en esa misma época. Recuerden la fecha, el 12 de abril. O sea, obviamente los cuyanos habían ido antes, pero San Martín estaba reclamando el 12 de abril diciendo, dale, ¿qué esperan para declarar la independencia? Y Belgrano le escribió a un amigo, ¿será posible que después de 6 años de revolución aún no se haya fijado la opinión acerca del sistema de gobierno que es más conveniente? Uno hablaba de la independencia y el otro de la forma de gobierno. Tenían esa preocupación estos hombres. Muy bien. Justamente los objetivos del Congreso de Tucumán, dentro de los objetivos del Congreso de Tucumán estaban estos dos. En realidad había 4 objetivos principales para el Congreso de Tucumán. La primera, elegir un director supremo. Alguien que gobierne y que esté respaldado por todos los representantes de todas las ciudades. No los directores supremos que iban surgiendo en Buenos Aires, ¿no? O sea, un director supremo consensuado con todo el territorio. Primera decisión que tenían que tomar. Segunda decisión que tenían que tomar, la independencia. Fundamental, la independencia. Tercero, discutir la forma de gobierno. Y cuarto, crear una constitución. Los 4 objetivos principales del Congreso de Tucumán. ¿Cuál era la inquietud de San Martín?
Bueno, él estaba formando un ejército que tenía que cruzar a Chile, que era un territorio ya ajeno a las Provincias Unidas, y no podía ir con un ejército que no fuera soberano, un ejército de sediciosos, porque directamente uno los veía caminando con, sabiendo que pertenecían a ese ejército, los podían fusilar. No había ni necesidad de convertirlos en prisioneros ni nada. Entonces, el propio ejército no quería participar en esas condiciones, los propios militares no querían participar en esas condiciones. Una cosa era un ejército soberano. Entonces, ese era uno de los principales motivos por los cuales San Martín quería empujar y apurar la declaración de independencia. ¿Para qué está formando un ejército si no vamos a poder cruzar? Ahora, yo les dije que tenían 4 objetivos, sin embargo, tenían otras urgencias y otros temas caseros que tratar. Por ejemplo, uno de los primeros temas que trataron fue crear un impuesto. Crear un impuesto. Por favor, muchachos. Bueno, no se vayan de la charla, quédense, que después se pone mejor. Bueno, otro. Indultos. En un momento iban a fusilar en la plaza de Tucumán a 9 desertores, ¿no? Entonces, los tenían ahí en la plaza y llegó una comisión de 3 diputados del Congreso, 2 cuadras ahí, llegó diciendo, el soberano Congreso indulta a estos 9 hombres, todos se abrazaban los desertores, se abrazaban con los 3 diputados, todo fantástico, pero ¿qué pasa? No estábamos avanzando, Entonces, bueno, vamos, que hay que definir el director supremo y declarar independencia. No, pero espera, ¿qué pasa ahora? No, que Güemes y Rondó están medio a las patadas, entre Salta y Jujuy, Rondó está bajando, le pide a Güemes ayuda, Güemes no lo quiere ayudar, se va a poner difícil, se va a armar algo interno, así que hagamos algo. Bueno, mandemos un diputado a conversar con Güemes y con Rondó. Bueno, que vaya Corro, se llamaba. Que después de tantas misiones que le dieron a Corro, que era cordobés, se perdió de estar el 9 de julio. Bueno, entonces, ahí va Corro. Bueno, esto, los indultos, los impuestos, la interna de Güemes, los detalles de policiales, porque a veces le venían a plantear a ellos, no, porque hubo un soldado que robó en tal lugar y ustedes tienen que tratar el tema, porque no es un tema local, es un tema nacional, es un soldado del ejército. Bueno, se la pasaban fernandeando. Así decía Fray Cayetano Rodríguez. Estamos fernandeando. ¿Qué quería decir? ¿Estamos tomando un fernet? No, por favor. Estamos haciéndole el juego a Fernando VII. Ya lo había dicho en la Asamblea del año 13. No podemos estar fernandeando. Fray Cayetano Rodríguez, representante de Buenos Aires, oriundo de San Pedro. Dejemos de fernandear. Y finalmente, como que se vino encima el tema de la elección del director supremo, porque Álvarez Thomas, ya un poquito harto de la situación, de la complicación, de la falta de dinero, de las intrigas políticas, era joven, bien intencionado, pero digamos, estas cuestiones de la política le estaban restando años de vida. Avisó que él dejaba su lugar y que el Congreso tenía que elegir a alguien. Bueno, alguna combinación ahí hubo porque Álvarez Thomas renunció el día 2 de mayo y el Congreso decidió quién era, en Buenos Aires, y el Congreso decidió quién sería el sucesor el 3 de mayo en Tucumán. Bueno, había varios candidatos que se venían hablando en los días previos, varios candidatos a quién va a ser el director supremo. Nombres: Belgrano, postulado como director supremo; San Martín, Saavedra, Moldes, que era un militar, Gascón, que era uno de los diputados, Porredón, otro, Soler, un general, el general Estanislao Soler. Todos esos eran los nombres que se barajaban en esos días para definir quién iba a ser el director supremo. Finalmente, cuando se hizo la elección, que fue el día 3 de mayo, se eligió por unanimidad a Juan Martín de Porredón, director supremo. Y en esto tuvo mucho que ver la
el empuje y la acción política de los de Cuyo, de los de San Martín, para que Porredón fuera elegido director supremo. Es más, ese día ya estaba, creo que eran Porredón y Gascón. Porredón y Gascón eran los dos candidatos, Porredón y Gascón. Como que había que elegir uno o el otro, ¿no? Y todos eligieron a Porredón, salvo Salguero. Salguero era representante de Córdoba, que estaba enfermo y que estaba hace días que no iba, y se enteró que había una elección y mandó un voto que nada que ver, no era ninguno de estos, nada. O sea, no ganó por unanimidad porque el enfermo decidió votar y votó otra cosa. Pero lo que dijo Porredón es, una vez que lo eligieron, dijo, siempre le dije que se sesionaba más bien a la mañana. Después, era muy poco probable que se reunieran a la tarde. En general terminaban, se iban a almorzar y siesta. Pero la siesta era religión. La siesta era religión en esa época. En todas las ciudades, en Buenos Aires también la siesta era religión. Bueno. Entonces, pero ese día Porredón dijo, bueno, después de la siesta vamos a hacer una reunión secreta, que quiero hablarles de cómo vamos a llevar adelante toda la actividad ejecutiva a partir de ahora. Así que ese día se encendieron los candelabros de la araña y Porredón le habló a sus ex compañeros, porque ahí ya dejó de ser diputado, y les contó, bueno, que iba a entrevistarse con Güemes, que iba a entrevistarse con Rondó, con San Martín, etc. Y también que iba a convocar a Belgrano. Bien. Hagamos un paréntesis de la cuestión política y vamos a hablar de Porredón enamorado. Resulta que Porredón se había casado siendo muy joven en Europa, después vino con la mujer, ella murió, lo desterraron a San Luis, en San Luis tuvo algún romance y alguna hija llamada Virginia. Bueno, pero finalmente volvió a Buenos Aires en un momento, cuando estaba en Buenos Aires, se casó, él tenía en esa época alrededor de 42 años, se casó con Calixta Telechea, que tenía 14, 15 años. Bueno, Calixta era hija de uno de los socios de Álzaga, que había sido mandado a fusilar por el primer triunvirato, en el cual en ese momento participaba Porredón. Cosa rara, ¿no? Bueno, fusilaron al padre, después se casó la hija, qué sé yo. Se casó Calixta con Porredón. ¿Pero por qué les cuento de los amores? ¿Porque soy un chismoso que escribe libros de romances? No, por eso no. Les cuento porque fue Porredón el único que llevó a la mujer al Congreso. De todos los diputados, muchos sacerdotes, solteros, etc., el único que llevó a la mujer, claro, se habían casado en 1815, estaba casi en plena luna de miel, dijo, yo la llevo. ¿No? Hago el corte de manga si se gana mal, pero yo me voy con Calixta. Y ahí se fueron, Calixta, la única mujer, que además, como ya les dije, retomen la costumbre porque es muy saludable, la de la dote, aportó la quinta Porredón, Calixta. Y la quinta no se llama Santa Calixta o la quinta Telechea, la quinta Porredón. Bueno, aporte de Calixta al matrimonio, además aportó la quinta y aportó una cuna, no sé, unas cosas así. O sea, acá está la casa, ahí toma, y una cuna. Bueno, y después, ya que estamos con los enamorados, vamos a contarles de el que consiguió novia en el Congreso de Tucumán. José María Serrano, representante altoperuano, pero que estaba en Buenos Aires, viajó, o sea, de muy buena relación con todos. Es más, Serrano tiene una particularidad. Fue el único ser en el planeta que participó en la declaración de dos independencias, la de la Argentina y la de Bolivia, porque después, en 1825, estuvo también presente como uno de los diputados en el Congreso que declaró la independencia de Bolivia, del Alto Perú, justamente. Bueno, ahí
este Serrano, en una de las fiestas, conoció a Solanita Caínzo. Solanita Caínzo, ¿no? Jovencita, que yo, bueno, empezaron a confraternizar y se casaron en medio del Congreso de Tucumán. O sea, una historia de amor tejida fuera del recinto de la casa histórica. Bueno, estábamos, ahora sí, les cuento algo más de Solanita. En un momento el Congreso después se trasladó a Buenos Aires, ¿no? Entonces el diputado Serrano se fue a Buenos Aires, ¿no? Serrano, Godoy Cruz, Salguero, todo Palermo, ¿no? Bueno, se trasladó a Buenos Aires el Congreso. Solanita se quedó criando un hijo en Tucumán. No viajó con el marido. Y después estuvieron como muy separados, lo que hace sospechar un poco de cómo anduvo ese matrimonio, ¿no? La cuestión es que era, bueno, insisto, después él fue, declaró la independencia, ella seguía en Tucumán, murió. El hijo de ellos, Federico, algo por el estilo, se convirtió en un jugador empedernido, un tipo que se pasaba haciendo macanas, Serrano Jr., que en un momento por deudas de juego se suicidó, y ella, hacia 1840 y más o menos, que ya era una mujer mayorcita, escribió, o publicaron en el diario en Tucumán, un aviso, ella pidió que publicara un aviso diciendo que ella, al que le diera un cuarto donde dormir y comida, ella se encargaba de lavar la ropa y de planchar, como que quería lo que se llamaba conchavarse, ¿no? Meterse en una casa, hacer un trabajo a cambio de una cama y un poco de comida. ¿Eh? Así tratamos a la señora de Serrano, mujer del único hombre que en el planeta declaró dos independencias. Bueno, yo también me la paso fernandeando, ¿no? Fernandeando, ellos fernandeaban, tú fernandeas, todos fernandeamos. Seguían atendiendo todas esas cuestiones así, pero ya teníamos por lo menos el director supremo. Les había dicho que Pueyrredón había pedido que convocaran a Belgrano. ¿Por qué a Belgrano? Porque lo que decía Pueyrredón es, Belgrano tiene que venir y contarnos cómo le fue en sus gestiones en Europa. ¿A qué fue Europa? A conseguir un monarca para el reino de las Provincias Unidas, que iba a estar integrado además por Chile y por el Perú. Para todo ese reino fue con Rivadavia a conseguir un rey. Entonces, que venga a contarnos cómo le fue, que venga a contarnos cómo nos ven, que nos cuente él mismo desde afuera cómo nos vio. Y, bueno, sus opiniones recontraválidas. Belgrano era una figura de las principales en la política y en reconocimiento militar, económico, etc. No tanto como abogado, ¿no? pero sí como economista, como militar y como hombre de la política. Entonces Belgrano decidió, bueno, marchar a Tucumán, pero lo hizo en una volanta, en un coche, que era como ir ahora, no sé, agarrar el monopatín ese e irse hasta Pilar, qué sé yo, más lejos. ¿Cómo así este monopatín a 22? No, más lejos, a Mar del Plata, pero por camino de tierra. En esa época, hasta Córdoba más o menos, los caminos estaban bien, pero después por el norte era imposible transitar con un coche tan cuidado, tan fifí, tan débil, que se movía tanto. Pero el tema es que Belgrano, por cuestiones de salud, necesitaba ir muy reclinado, casi acostado. Y ahí sintió que ahí iba a estar mejor. Así que el viaje le demandó más tiempo, le dio más tiempo de fernandear a todos, y llegó, atención a la fecha, llegó el viernes 5 de julio de 1816. Los muchachos venían desde el 24 de marzo. Viernes 5 de julio de 1816. Por la calle se encontró con Pueyrredón. Bueno, si no se hubieran visto, ¿no? Pero digo, se encontró por la calle con Pueyrredón, hablaron y Pueyrredón dijo, mañana mismo, perdón, voy un poquito para atrás, algo que
que dije fue en Volante. En Tucumán, cuando llegó Belgrano, nadie podía creer el coche de Belgrano. O sea, esto nunca se había visto. ¿Cómo van a llegar con monopatín? Nunca se había visto. Entonces, le caminaban alrededor, vieron como son los tipos con vemos una Ferrari y nos vamos a caminar alrededor, así, wow, la volanta de Belgrano. Bueno, se encontró con Porredón, dijo, bueno, mañana reunión secreta con los diputados. Mañana sábado 6 de julio. Los sábados los diputados se reunían siempre, no era ese especialmente. De lunes a sábado siempre había reuniones. Lo que pasa es que eran por la mañana y esta reunión era secreta a puertas cerradas. El tema es que como ya había bastante inquietud en los tiempos previos, y esto es algo que se me había pasado y alguna pregunta vi por ahí, cuando ya tuvieron el director supremo, hubo un grupo que se desplazó a un costado del salón, en un lugar más cerrado, para pensar una declaración de independencia, empezar a redactarla. Como decir, vamos, a todos los que están inquietos porque no estamos avanzando, estamos trabajando en el acta de declaración. Y otra cosa que se hizo a mediados de junio, se decidió que en la puerta, en la calle, en la puerta de la casa histórica se iba a poner un cartel con las actividades que iba a llevar adelante el Congreso ese día, como una manera de informar, no estamos haciendo nada, hoy tenemos que hacer todas estas cosas. Es como un menú, hoy tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. Así. Bueno, volvemos al asunto este. Belgrano se reunió el sábado 6 de julio, probablemente con Candelabro, fue a la tardecita, con los diputados. Reunión secreta. Cuando dice reunión secreta no puede haber gente escuchando en el patio, que siempre había curiosos, entraban casi como turísticamente a ver qué están haciendo, no podía haber asistentes, no, reunión secreta. Entonces planteó cada uno de esos temas. Primer tema, ¿cómo nos veían? ¿Cómo era el panorama? Bueno, ahí la cosa se puso muy seria, porque cuando Belgrano les habló a los diputados les dijo que el panorama era negro, que en Europa nos veían como un caos, que veían como un caos a toda América, pero principalmente a las Provincias Unidas, que entendían en Europa que las Provincias Unidas no lo estaban. Cuando Belgrano les hablaba a los diputados, esta fue una charla muy larga y muy emotiva, cuando les contaba esto, se le caían las lágrimas a Manuel Belgrano, porque les decía que la patria se estaba muriendo, que lo que habían pensado ellos, lo que habían soñado en mayo de 1810, se estaba desintegrando. Eso por lo que él peleó en Tucumán en 1812, para defender el 25 de mayo, y en Salta, y en Vilcapugio, y en Ayohuma, se estaba desintegrando, porque acá nos peleábamos entre todos. Fue tan conmovedora la charla de Belgrano que algunos diputados se emocionaron. Yo me emociono. Algunos diputados se emocionaron también. La segunda parte de la charla fue plantearles que no importa cómo, teníamos que mostrarnos unidos. Nadie en el mundo iba a dar un peso por nosotros, iba a ayudarnos, iban a considerarnos si no nos mostrábamos unidos. Que había que mostrar unidad. Segundo punto fundamental. El tercero tenía que ver con la forma de gobierno. Y ahí ya no fue tan abarcativo en su discurso, porque algunos no estaban de acuerdo. La opinión que le pidieron los diputados a Belgrano y que Belgrano les dio es que él consideraba que teníamos que tener una monarquía atemperada, una monarquía a la inglesa, una monarquía controlada por una constitución. No un despotismo como los Borbones, o absolutismo es la palabra más correcta, no una monarquía absolutista como la de Carlos IV, como la de Fernando VII, a la inglesa. Opinión que compartía, por ejemplo, con San Martín. ¿Y por qué pensaban en esto? Bueno, de hecho, él había ido a una misión con Rivadavia en busca de un monarca. Pensaron en un momento en un hermano de Fernando VII para que viniera a gobernar. Es más,
en una reunión que tenían Zarratea, Rivadavia, Belgrano y un conde europeo, el conde dijo, lo podemos secuestrar al hermano Fernando VII y llevarlo allá y coronarlo rey. Esas cosas increíbles de nuestra historia. Bueno, entonces, ¿por qué pensaban en esto? Tanto San Martín como Belgrano entendían que nuestra institucionalidad estaba en pañales, estábamos en los cimientos recién de la construcción de nuestra institucionalidad, y que hasta que se afirmaran necesitamos un gobierno un poco más firme que una república, pero no la dureza de un absolutista. Entonces entendían que un monarca regido por una constitución era un paso intermedio muy atractivo. Pero Belgrano fue más allá de eso y les dijo que además pensaba que el gobierno debía trasladarse a... No, perdón, me adelanté, que el monarca debía ser un descendiente de los incas, de los quechuas, del imperio inca, ¿no? En todo el norte de nuestro territorio era parte del imperio inca, eran los quechuas. Y él les dijo, allí tenemos que buscar nosotros a nuestro monarca, algo que ya se había notado que en Europa no iban a conseguirlo. Un europeo, digo. Y el otro planteo fue que Buenos Aires no podía ser más la capital, que tenía que ser Cusco, por todo lo que representaba justamente un monarca en ese lugar. Así que fíjense con qué, con estas cuestiones, los de Buenos Aires empezaron a mirarse diciendo, ¿qué está pasando? Anchorena, que era muy amigo de Belgrano, le escribió a uno de sus hermanos, Tomás Anchorena, diputado por Buenos Aires, le escribió a uno de sus hermanos diciendo que Belgrano quiere imponer un rey de la casta del chocolate, diciendo, un morocho. Va. Anchorena estaba desesperado. Bueno, y además, muchos tenían intereses en Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, imagínense trasladar la capital a Cusco. Y mientras tanto había otros diputados, como Acevedo, como Uriarte, que estaban entusiasmadísimos con todo lo que contaba Belgrano. Acevedo, en medio de la charla, lo aplaudía, lo vivaba. Esto, como diciendo, esto es lo que quería escuchar. Uriarte era representante de Santiago del Estero. Pocos días después de esta reunión, Belgrano vivía en un rancho, cuando no, Belgrano vivía en un rancho y lo fue a visitar, ¿no? Belgrano recibía a diputados y hablaba de militares, etcétera, en un rancho, que era su casa. Lo fue a visitar y dijo, yo creo que tenemos que ir más allá de lo que usted dijo. Tenemos que hacer que el quechua sea el idioma oficial de este reino. Aparte les gustaba la idea de un reino a ellos. O sea, el quechua tiene que ser el idioma oficial. Y nos enteramos de esto porque Belgrano dice, cuando se fue Uriarte, vino un amigo, se llamaba Balbín, un amigo de Belgrano, que contó la historia y dice, y fui a visitarlo a Belgrano y me dijo, ¿sabe? Lo que me acaba de decir Uriarte, dice que cambiemos el idioma oficial y que hablemos quechua todos. Estamos todos locos. O sea, ese es el nivel de entusiasmo general que provocó Belgrano en su charla. Insisto, sábado 6. Lo principal que entró en este discurso claramente fue la idea de la unidad. Y allí todos hicieron un sacrificio. Y fíjense, el sábado, el domingo no se reunían. Tampoco nadie estaba apurado, no era una mesa de cambio. Y todo se hacía lentamente. Bueno, el domingo se reunieron. El lunes hicieron todos los preparativos. Y el martes, 9 de julio, a las 2 de la tarde, porque sesionaron largamente ese día, se pasaron la siesta. Ese día los asuntos a tratar eran 17. En la lista había 17 asuntos para tratar. El número 8 en el listado, el menú, el famoso menú, en el 8º lugar decía Declaración de la Independencia. A las 2 de la tarde. Con la presencia estelar del general Manuel Belgrano, todos los diputados, Paso, que había estado, como dijimos, en todas las fotos. Espero que se entienda la broma, ¿no? Paso, que había estado en todos los gobiernos
ahí presente, y el general Manuel Belgrano presente, los dos, como que los dos que habían estado en mayo de 1810, también allí declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se dio el primer paso, se decidió abandonar esas disputas por la forma de gobierno que los estaba trabando, por si la capital, todas esas cuestiones se dejaron de lado y se declaró la independencia. El 9 de julio, San Martín, ¿saben dónde estaba? Estaba en Córdoba. ¿Cómo, Mendoza? No, en Córdoba. Había ido a Córdoba porque habían decidido con Pueyrredón que se iban a reunir el 9 de julio en la ciudad de Córdoba para hablar. Pero ¿qué pasó? Pueyrredón estaba a punto de viajar cuando se desencadenó todo esto de la aparición de Belgrano, de la reunión secreta, de la declaración de la independencia y de la fiesta al día siguiente, un baile que se hizo el 10 de julio en la Casa Histórica, se quedó a hacer todo eso y después se fue para Córdoba. San Martín lo esperó. Cuando llegó Pueyrredón, director supremo, con toda su escolta, edecán y todo eso, ¿no? San Martín le dijo, tenemos que reunirnos a solas. Se encerraron en un cuarto durante 20 horas. 20 horas reunidos sin dormir, solo entraban a traerles comida, desplegaron mapas y San Martín le contó a Pueyrredón toda su estrategia, todo su plan para llegar a Chile y después a Lima. Le contó todo. Por dónde iban a pasar, quiénes tenían que ser los jefes, todos los detalles. ¿Por qué le contó todos los detalles? Porque necesitaba un plan B. Si a San Martín lo mataban, alguien tenía que saber todo lo que él tenía en la cabeza y que no se lo había contado a nadie. Y en esa reunión de 20 horas decidieron ubicar a los pilares de la independencia. En Buenos Aires, Pueyrredón. En Mendoza, San Martín. Al norte, Güemes, atajando las oleadas realistas que iban a seguir, seguramente avanzar. De hecho, tuvo que frenar 6 oleadas realistas, Güemes. Y en Tucumán, Belgrano, con un ejército de reserva, esperando para asistir a Güemes, para asistir a San Martín, o para ocuparse políticamente del gobierno, como que estaba en el banco de suplentes útil para todo, un hombre que San Martín valoraba muchísimo como militar. Decía, de los que hay acá, está entre los mejores, si no es el mejor, decía San Martín, el mejor militar que tenemos, ese economista devenido militar que teníamos. Y allí quedó, en ese lugar expectante. Pero estaban las 4 piezas colocadas por el ingenio de San Martín para llevar adelante la campaña libertadora y para lo que terminó siendo la libertad de medio continente. Así que honor a estos 4 hombres, honor a los 29 diputados que participaron de la Declaración de la Independencia y que esperemos que sean cada vez más reconocidos, porque frente a todo ese panorama tan oscuro, le pusieron el pecho a la patria y la sacaron adelante. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y seguramente me pasé mucho en el tiempo y ahora Daniela seguramente tendrá alguna pregunta que habrá detectado que yo no respondí. Un placer escucharte, Daniel. La verdad es que un apasionado y cómo transmitís esa pasión por la historia. Realmente nosotros queríamos, en este espacio que venimos teniendo, abordando diferentes temáticas de actualidad, con tanta problemática que tenemos alrededor, y esta vez quisimos sí darnos el espacio para hacer algo por placer, y escucharte. Realmente creo que cumplimos el objetivo de tenerte y de compartir con todos los que estaban tan interesados en saber un poquito más de este 9 de julio. Yo tengo una duda,
a ver si, porque la verdad es que has respondido todo y me quedaría horas escuchándote, pero una de las grandes dudas que me quedó a mí es ¿qué pasó con el acta de declaración de la independencia? ¿Qué pasó con ese acta? Es verdad, dicen que se la robaron, ¿qué pasó? Las actas se iban haciendo por separado y después se volcaban en un libro. Hubo una cantidad de actas, junto con las secretas, que en un momento se tenían que enviar a Buenos Aires, en una época en que Pueyrredón ya había llegado a Buenos Aires. Porque él cuando fue a Córdoba, después ya no volvió a Tucumán, sino que fue a ejercer su cargo de director supremo. Y entonces mandaron a un chasqui que, desde Tucumán, con las actas rumbo a Buenos Aires. El chasqui en realidad no tenía un sable, tenía un sable roto, pero bueno, qué sé yo, iba a llevar unos papeles, no iba a pasar nada. La cuestión es que cuando estaba cruzando Córdoba, aparecieron unos paisanos que decidieron ir acompañándolo, y a él no le gustaba a esta gente, decía que eran del grupo de Artigas. A uno le decían en inglés García, no sé qué sería García algo más, porque para el inglés no le daba, ¿no?, el apellido, pero bueno, Inglés García era el jefe de todo este grupo. Y en un momento, cuando este señor que se llamaba Cayetano Grimau, el chasqui de la patria, le podríamos decir, se fue a unos matorrales por las cuestiones sanitarias que uno quiere imaginar, digamos que en términos más suaves, en una situación número 2, le pusieron un trabuco en la cabeza en esa situación y le quitaron la alforja en la que llevaba todos los papeles. Ese día se robaron el acta de independencia. El acta original, con las firmas originales, la del 9 de julio a las 2 de la tarde, nunca más apareció. Jamás, nunca más apareció. Hubo un juicio, se acusó al inglés, a otro que se llamaba Joyce, se acusó a Artigas, todo, pero las actas nunca aparecieron. Es decir, como que tenemos la escritura, pero la original ya se perdió y nunca más apareció. Bueno, muchísimas gracias. En serio, Daniel, realmente es apasionante. Todos en el chat están escribiendo que admiran mucho la pasión que tenés en transmitir todo esto. Alguien nos está preguntando si hay bibliografía para leer. ¿Qué nos recomendás para leer? Sería Seguro. interesante. Bueno, hay muchos libros. Sin meterme en los míos, o por ahí pasándolos muy por arriba, de historias de Corceles y de Acero, o en Espadas y Corazones, o el libro propio de Belgrano, yo recomiendo autores como Maiocchi, Enrique de Gandía, Bernardo Lucía Almazán, por ejemplo, escribió sobre todas las posibilidades de monarcas que se barajaron entre 1810 y 1816, Cutolo. Bueno, doy algunos de los nombres como para que busquen, porque obviamente por ahí digo los autores más que los nombres de los libros, pero digamos que están centrados principalmente allí. Todos más o menos abordaron estos temas en una forma más bien global, así que avanzaría por esos terrenos. Igualmente muchos de nosotros somos fanáticos de tus libros, así que vamos a arrancar leyendo los tuyos primero. Les dejo acá en el chat un link para que puedan descargarse el certificado que nosotros damos por participar de esta charla. Ahí lo pueden copiar y descargarlo. Nuevamente, Daniel, agradecerte infinitamente por haber compartido tanta sabiduría y transmitirla con tanta emoción y con tanto placer. Contarles que esta charla en un ratito la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, por si quieren, por los que vi algunos que estaban tomando apuntes, pero no deben haber llegado con todo lo que tenías para decir. Así que muchísimas gracias nuevamente, Daniel, por compartir tanto con nosotros. Bueno, gracias, Dani. Un abrazo a todos. Muchas gracias por esta posibilidad. Hasta la próxima. Gracias, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. En un ratito seguramente se van a estar enterando la temática a abordar
en el jueves, mañana vamos a descansar, que es 9 de julio, así que feliz día para mañana. Vamos a todos a levantarnos y a lucir nuestras escarapelas, yo que soy fanática de ellas, así que vamos a lucir nuestras escarapelas mañana. Feliz día y descansen todos. Gracias, Daniel, nuevamente.